En la clase anterior hemos hablado de la función raíz cuadrada, que era la función f de x igual a raíz cuadrada de x. No obstante, el radicando puede ser una función diferente, no necesariamente la función identidad. Por este motivo es por el que vamos a hablar en esta clase de la función raíz cuadrada en general, que tiene la forma siguiente: f de x es igual a raíz cuadrada de otra función g de x. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con el dominio y con el rango? Pues obviamente van a cambiar, dado que el radicando ha cambiado. Recordad la condición de que el radicando, en este caso g de x, debía ser mayor o igual que 0 para que esta raíz pudiese existir. Entonces, con esta condición en mente, el dominio de la función f ya no es el conjunto que va de 0 hasta más infinito, sino el conjunto de todos los valores x pertenecientes a los números reales que hacen, es decir, tal que g de x sea mayor o igual a 0. Es este conjunto, el conjunto que hace que todos los valores g de x sean mayores o iguales a 0. Así nos aseguramos que la raíz existe y este es su dominio. En cuanto al rango, pues va a depender. ¿Y de qué va a depender? Pues obviamente de la función g de x, porque dependiendo de cómo sea esta función tendremos un rango de valores u otro. Vamos a verlo gráficamente utilizando la herramienta GeoGebra. En este caso vamos a trabajar con la función y igual a la raíz cuadrada, recordad SQRT de square root, es decir, raíz cuadrada en inglés, y entre paréntesis vamos a poner en este caso la función g de x, que va a ser x menos 1 entre x más 1. Y este es el resultado de la función raíz cuadrada en este caso, donde el radicando es x menos 1 entre x más 1. Como veis, es una función un tanto extraña. Podemos observar una asíntota que se podría calcular perfectamente, ya que es allí donde la fracción no existe, es donde el denominador vale 0. Pues bien, como veis, esta función ya no tiene el dominio en el intervalo 0 más infinito, sino que en este caso, luego lo calcularemos analíticamente, se trata de un dominio que va de menos infinito hasta menos 1, si nos acercamos veremos que la asíntota está exactamente en menos 1, y que va de 1 incluido hasta más infinito. Este es el dominio. Por otro lado, el rango, que lo estudiaremos a continuación de forma analítica, podemos intuir que va desde el 0 incluido, porque aquí la raíz vale 0, ya que es cuando x vale 1, por tanto 1 menos 1 vale 0, raíz de 0 es 0, aquí y vale 0, entonces va el rango desde este valor 0 hasta más infinito. Eso sí, hay que percatarse de que a esta altura, más o menos, que podríamos decir y igual a 1, existe una asíntota horizontal que, como he dicho, vamos a ver ahora a continuación, tratando esta función de forma analítica para descubrir su dominio, su rango y sus posibles asíntotas. Como he dicho repetidas veces anteriormente, vamos a estudiar el dominio y el rango de esta función f, que es la raíz cuadrada de x menos 1 entre x más 1, donde en este caso esta función g de x, que sería el radicando, es la función x menos 1 entre x más 1. Por tanto, se trata de una función racional. En primer lugar, vamos a ver cuando esta fracción, esta función, no existe, y es cuando x más 1 es igual a 0, es decir, cuando el denominador se anula. Por tanto, esto ocurre cuando x es igual a menos 1. Por tanto, en x igual a menos 1 la función g no existe. Esto hay que tenerlo en cuenta ahora a la hora de calcular cuando el radicando es positivo, es decir, cuando g de x es mayor o igual a 0. Por lo tanto, cuando x menos 1 entre x más 1 es mayor o igual que 0. Aquí hay que estudiar dos casos. Por un lado, cuando x menos 1 es mayor o igual a 0 y x más 1 es mayor o igual a 0, y cuando x menos 1 es menor o igual a 0 y x más 1 es menor o igual a 0. Es decir, cuando el numerador y denominador son los dos positivos y cuando el numerador y denominador son los dos negativos. Empecemos por los casos positivos. En este caso, x menos 1 es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual a 1 y x más 1 es mayor o igual a 0 si x es mayor o igual a menos 1. Como se tienen que cumplir las dos a la vez, esto implica que nos tenemos que quedar con que x es mayor o igual a 1.
Por el otro lado, el caso negativo, tenemos que calcular cuando x menos 1 es menor o igual que 0 y cuando x más 1 es menor o igual que 0. De hecho, estoy cometiendo un error en todos estos casos, ya que x más 1 no debe valer nunca 0. ¿Por qué? Porque el denominador no puede valer 0, si no, no existiría. Entonces borramos ese igual y nos quedamos con mayor o menor estricto allí donde pertoque. De todas formas, el resultado que habíamos obtenido de que x debe ser mayor o igual a 1 no cambia, ya que se sigue satisfaciendo. Entonces sigamos con el caso negativo y aquí tenemos que satisfacer que x sea menor o igual a 1 y por otro lado que x sea menor o estricto a menos 1. Por lo tanto, para que se cumplan los dos a la vez, tenemos que quedarnos con que x debe ser menor a menos 1. Y esto es lo que nos da el dominio de nuestra función f. Entonces el dominio de esta función f es igual al intervalo que va de menos infinito a menos 1, sin incluir, recordad que x no puede valer menos 1 porque si no nuestra función g no existe, unión el intervalo 1, ahora sí este punto incluido, hasta más infinito, que si recordáis es lo que habíamos comentado en el caso de la representación gráfica, que el intervalo iba desde menos infinito a menos 1, unión 1 hasta más infinito, el intervalo del dominio. Pasemos entonces ahora a calcular el rango de esta función. Para calcular el rango necesitamos partir de y igual a raíz cuadrada de x menos 1 entre x más 1. Aquí hay que notar que y va a ser siempre mayor o igual a 0. Esto hay que tenerlo en cuenta para más adelante. De momento vamos a intentar aislar las x. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero elevando todo al cuadrado. Y al cuadrado es igual a x menos 1 entre x más 1. Ahora vamos a multiplicar ambos lados por el denominador, de forma que obtenemos y al cuadrado por x más 1 es igual a x menos 1, ya que x más 1 entre x más 1 se simplifica. De modo que ahora lo que hacemos es multiplicar y nos queda x por y al cuadrado más y al cuadrado es igual a x menos 1. Pasando las x a un lado, obtenemos xy al cuadrado menos x es igual a menos 1 menos y al cuadrado. Sacando factor común x, obtenemos x por y al cuadrado menos 1 es igual a menos 1 más y al cuadrado. Seguimos aislando la x y nos queda que x es igual a menos 1 más y al cuadrado entre lo que teníamos que multiplicaba la x, que es y al cuadrado menos 1. Vamos a pasar este menos al denominador, con lo cual nos queda 1 más y al cuadrado entre 1 menos y al cuadrado. De forma que ahora hay que estudiar cuándo esta función no existe para determinar el rango. Y esta función no existe si 1 menos y al cuadrado, que es el denominador, vale 0. Por tanto, si y al cuadrado es igual a 1, y esto lleva a que y es igual a más menos raíz de 1, por tanto es igual a más menos 1. De forma que lo voy a apuntar por aquí, que si no, no me cabe, el rango de nuestra función f es igual al intervalo que va de menos infinito a menos 1, esto sin incluir, porque si no se anularía, unión 1 a más infinito. Y esto pues no es correcto. ¿Por qué? Porque si recordáis habíamos dicho que y sí o sí va a ser mayor o igual a 0. De modo que toda esta parte negativa que habíamos obtenido no se contempla. De hecho, me faltaba una cosa y es el intervalo que va de menos 1 a 1. Lo voy a poner de nuevo. Teníamos menos infinito a menos 1, unión menos 1 a 1, unión 1 a más infinito. Hemos dicho que todo lo que está por debajo del 0 se tendrá que ir. Y aquí entramos en un pequeño conflicto porque empezábamos en menos 1. De forma que me vais a permitir que lo borre y lo reescriba de nuevo. Esto se transforma en el intervalo que va de 0 a 1 abierto, unión 1 a más infinito. ¿Por qué? Porque recordad que teníamos que y iba a ser sí o sí mayor o igual que 0 por el hecho de que tenía esta forma, por tanto la raíz cuadrada sí o sí partía de 0 hasta más infinito, lo que depende del valor del radicando.
Entonces hay que tener en cuenta que y es mayor o igual a 0 y luego al analizar el radicando hemos obtenido que y no podía valer más o menos 1, de forma que juntando estas dos condiciones hemos llegado a este rango. El intervalo que va de 0 incluido hasta 1 no incluido, porque si no la fracción deja de existir, esta que teníamos aquí no puede existir si y vale 1, y luego unión 1 hasta más infinito, ya que hemos obtenido que y podía ser cualquier número real, eso sí, mayor o igual a 0 y distinto a 1. De ahí que el rango sea este que hemos obtenido.